Bueno, la idea de la reunión, el lunes, cuando nos juntamos, estuvimos viendo un poquito lo que era el primer momento referenciado a lo que es sistemas de eje de coordenadas. Ahora lo que vamos a tratar de ver van a ser el segundo momento y el tercero. Básicamente el segundo momento, voy a compartir la pantalla, compartir la pantalla. Avísenme cuando ya estén viendo la pantalla. Ahí se ve, profe. Bien, perfecto. Bueno, el segundo momento habla de las características principales de un CNC. Nosotros normalmente cuando lo hacemos en clase vamos a las máquinas y lo vamos viendo físicamente y yo lo voy explicando cuáles son cada parte y demás. Como en este momento no lo podemos hacer, se me ocurrió subir una serie de link de videos realizados por Techin que hacen como un curso virtual de todo lo que es CNC. Y son bastante claro y bastante fácil de entender lo que explican. Son conocimientos básicos sobre lo que es CNC, pero están bastante bien explicados. Así que para no ponerme a hacer un video de nuevo, si estos están bien, vamos a utilizarlos. La intención es que los vean, que vean los primeros videos eh, donde nos va explicando qué es un CNC, para qué sirve. Básicamente, yo se los voy a mostrar, a ver si lo voy a poder compartir la pantalla. O sea, a lo mejor se ve muy cortado, pero le muestro un poquito de qué se trata este video. Bien, avísenme si se ve YouTube. Son cortitos igual. No se olviden que una clase tiene 3 horas, así que si estuvieran en clase tendrían el mismo tiempo. Bueno, básicamente este es el primer video de la serie de videos. Lo importante es que vayan viendo los videos en el orden que yo se los fui dando para, eh, para seguir una lógica, porque por ahí aparece con la reproducción automática, va apareciendo otro video y, y no sigue una correlación con el video anterior. Y básicamente lo que nos explica, a ver si se alcanza a ver. Bienvenidos al curso de control numérico por computadora, también conocido como CNC. Nuestro objetivo es que ustedes sean capaces de tomar las decisiones necesarias para hacer una producción de piezas utilizando una máquina CNC, partiendo desde este plano para llegar a esta pieza. Bien, básicamente, bueno, ahí va a explicar cómo llega esa pieza. Comienza con el pedido del cliente. Esta documentación no solo contiene el diseño de la pieza, sino también las especificaciones de la orden. Vamos a ir desarrollando. Bueno, la idea es que ustedes los vayan viendo a medida que vayan pudiendo. Son videos de 1 minuto y medio, de 2 minutos, son todos videos relativamente cortitos, eh, en el cual va a ir explicando cómo realizar esa pieza a través de una máquina. Pero entre medio va a haber algunos conceptos, sobre todo los conceptos de coordenada y cómo se relaciona lo que habíamos visto en el primer momento respecto de la programación CNC. Y a su vez nos va a dar una idea de cómo son los ejes de la máquina. Igualmente, yo les voy a subir durante el transcurso de la tarde en el Drive, en el Classroom, un apunte que cuando lo vean van a decir,
Profe, es un montón, porque son como 160 hojas. Pero lo importante de ese documento es que están todas las partes de las máquinas. Entonces, a medida que vayamos Profe, avanzando, sí, ¿quién habla? yo, Arellano. Usted ya mandó uno, o sea, va a mandar otro más. El que le mandé es de la tercera actividad. El otro es como que es transversal a toda la materia. Nos va a servir Ah, tam, en tam. distintas instancias. Bien, entonces, lo que nos sirven estos videos es para comprender el funcionamiento de cómo funciona una máquina. A ver, yo voy a abrir otro documento, que es el documento general, pero todavía no está terminado de procesar. Denme un segundito que se abra. Es... Ahí se va a abrir el PDF. Avísenme cuando lo vean. Uno que dice curso básico de control numérico, de herramienta y control numérico. ¿Lo alcanzan a ver? Bien. En este manual o en este apunte, nos va a dar un poco todo lo que vamos a ver en el video, lo que vimos en el momento uno y lo que vamos a ver en el momento 3. O sea, en el momento uno, 2, 3. Pero a su vez también un poco de lo que viene, por eso no se asusten que sea tan largo. Pero acá nos explica bien cuáles son los ejes principales. A forma en una forma de anticipo, que ya lo van a ver bien en los videos y también en el otro documento que ya subí, es cómo relacionamos lo que veníamos haciendo hasta ahora, que son los ejes coordenados, transformarlos en los ejes de una máquina. Ustedes saben que las máquinas, tanto como el torno, la fresadora, eh, tienen distintos ejes. Por ejemplo, la fresadora tiene un eje X, un eje Z y un eje Y para mover sus carros. El torno, particularmente, tiene dos ejes, el eje Z y el eje X. Bien, eso lo vamos a ir viendo en el documento que yo les subí, que es este documento. Este es un torno control numérico, tiene alguna diferencia con un torno normal, como lo podrán ver en su aspecto. Pero después, si nosotros nos ponemos a ver detalladamente, vamos a encontrar un plato, unas bancadas y vamos a encontrar la torre de herramientas, tal como en un torno convencional. ¿Me siguen hasta ahí? Esperen que tengo alguien que se quiere unir. Ahí los... Ahí está. Ahí unía a dos participantes. Bien. El torno tiene mordazas, tiene bancadas y tiene una torre de herramientas. Con lo mismo que un torno convencional. La diferencia es que el plato, las bancadas o el carro y las herramientas se van a, se van a mover automáticamente a través de lo que nosotros le vamos agregando en nuestro programa. Bien, acá está el índice, nos va a explicar. Bueno, fíjense, básicamente, este sería una pieza, ¿le alcanzan a ver a la pieza cómo está formada por el material bruto o el material como lo compramos y cómo es el final de la pieza? ¿Lo ven? Bien,
Perfecto. Bien, continúo. Entonces, si ustedes ven esta pieza, nosotros lo que vamos a hacer para poder programar esta pieza, vamos a ubicar al eje Z en forma horizontal. ¿Bien? Y al eje X en forma transversal. ¿Se entiende? A diferencia de como lo hacemos normalmente, en este caso, en forma horizontal va a estar el eje Z y en forma transversal va a estar el eje X. Vamos a ver si hay una figura más abajo donde muestra los ejes, ¿verdad? Ahí está. Bien. Entonces, horizontalmente va a estar el eje Z y verticalmente en esta figura va a estar el eje el eje X. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora vamos a venir al sistema que habíamos hecho. Si yo quisiera dibujar esta pieza, ¿me ven ahí el GeoGebra? ¿El plano? Bien. Si yo quisiera dibujar la pieza que estábamos viendo antes, bueno, iría a dibujar ciertos puntos como estos. Elijo punto y voy a elegir un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Bien, y luego lo que tendría que hacer es unirlos. El A con el B con el C con el D con el L con el F y así. Si ustedes ven esa figura y después yo les muestro esta figura, bueno, esta tiene una diagonal menos, pero son similares. Fíjense que aquí va del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, del punto 4 al punto 5, del 5 al 6, del 6 al 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, ¿cómo vamos a programar una pieza de esta característica? De esa forma, vamos a ir agregando los puntos del contorno. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Esperen que se me... ¿Saben cuántos cuadraditos van a llevar en cada punto? Bueno, eso depende de la unidad. Generalmente nosotros los trabajamos en milímetros. Bien. Por ejemplo, si son de 30 milímetros, nos tendríamos que ir hasta el 30. En este cuadro, esperen que se me hizo otro segmento más. En este cuadro, nosotros lo podemos decir, bueno, que son centímetros directamente. O alejar la imagen y trabajarlo en milímetros. No hay problema. Lo que también podríamos hacer es hacerlo en una hoja cuadriculada, como verán. No es problema. Podemos transformar una hoja cuadriculada y hacer lo mismo. ¿Bien? Ahora lo voy a agregar acá. Ahí está. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se escuchó? Ok, bien, continúo.
Entonces, voy a silenciar que hay alguien que... Bien, una vez que tengamos la pieza, yo acá recién acabo de descubrir un error en el archivo que dice en el momento 3 que ustedes tienen que realizar una clase, deberá determinar los puntos de la siguiente figura y no está la figura. ¿Alguien se había dado cuenta de ese punto? Todos van a poner que sí, como si lo hubiesen leído. Sí, lo que estoy explicando es un poco completo lo que vimos en el segundo momento y lo que van a tener que hacer en el tercer momento. En el segundo momento, para organizarnos, en el segundo momento vamos a leer a ver todos los videos que nos van a explicar lo que yo le estoy diciendo, cómo están ubicados los ejes, cuáles son las componentes de cada máquina, cuál es la relación entre una máquina CNC y una convencional. Por eso arranqué por ahí esta charla. Y después tienen que responder qué diferencia hay entre una máquina convencional CNC y enumerar los componentes principales de la máquina CNC. ¿Bien? Ahora, luego enumerar al menos 3 máquinas CNC. Por ejemplo, ¿qué máquinas pueden ser? Yo lo voy a escribir acá, una fresa. A ver qué otra máquina CNC pueden conocer. Una impresora 3D o una impresora común también. Pero la impresora 3D es un torno. Bien. Un corte láser, un corte por plasma. Son todas máquinas CNC. Bien, vamos a suponer un torno. ¿Cuántos ejes tiene un torno? 2, exactamente. El torno tiene 2 ejes. Uno, que es el longitudinal, el que va así, se llama Z. ¿Bien? Y el vertical, se me va a complicar para hacerlo, se llama X. ¿Bien? El que va vertical. O sea, el que se aleja y se acerca de nosotros, el que maneja el diámetro de la pieza, por así decirlo, es el X. Y el que maneja el largo de la pieza es el Z. En una fresa, ¿cuántos ejes tiene? Una fresa normal, 3 ejes. Exactamente. Entonces, otra máquina CNC que podríamos nombrar es una fresa. La fresa tiene el eje X, se mueve de esta forma, el eje Y se mueve para adelante y para atrás, y la altura de la pieza vendría a ser el eje Z. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ok. Bien, después tenemos, por ejemplo, una impresora 3D. Las impresoras 3D tienen ¿cuántos ejes? Bien, la impresora 3D tiene 3 ejes. En verdad, cuando lo vayamos a programar, la impresora en 3D va a aparecer como si fuera un eje más, que se llama el eje E. Entonces vamos a poner el eje de la impresora X, va así, el X, el Y va así, la impresora 3D, el Z es la altura, y después existe un eje E que determina cuántos milímetros de material va a expulsar. ¿Se entiende? ¿Cuántos milímetros va a expulsar? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, E10, va a avanzar
10 milímetros el filamento adentro del extrusor. Para los que vieron una impresora 3D, es el rollito que se va metiendo adentro del extrusor. Entonces, podríamos decir que tiene 4 ejes. El X, el Y, el Z, que son de movimiento, y el eje E, que es de cantidad de material. Ahora, fíjense una cosa. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo tiene un cuarto eje si nosotros conocemos X, Y Z? Bueno, el cuarto eje en este caso es el eje E, que es la cantidad de material. Una fresa también puede tener 4 ejes. Dijimos que X, Y y Z son de movimientos. El cuarto eje, ¿cuál sería? En una fresa control numérico. El ángulo, exactamente. Es una rotación que se llama eje, cuarto eje, es el A generalmente, que va a girar la pieza, como si fuera una mezcla entre un torno y una fresa. O sea, la pieza está agarrada como en un plato y la gira. Entonces así vamos a ir componiendo por cantidad de movimientos. Según la cantidad de movimientos que tenga, va a ser una máquina de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. ¿Me van siguiendo? A ver qué me pregunta Agustín. Si pongo que tiene 4. Hay de 3, hay de 4, hay de 5, hay de 6. Hay fresa a control numérico de la cantidad de ejes que ustedes imaginen. Hay hasta máquinas fresa control numérico de 7, 8, 9 ejes. Lo que pasa, Valentina, la grabación se detiene cuando cierro la reunión. Ahí se detiene la grabación. Por eso no puedo probarlo. Pero no se dan problema que después le estoy generando un video tutorial para cada momento. Nada más que tengo un problema con el programa que me graba la pantalla, pero ya lo soluciono y lo hago. Bien, y después el punto D es buscar un video en internet, de alguna pieza realizada mediante alguna máquina CNC. Por ejemplo, podemos poner ¿me van siguiendo? Puse una pieza cualquiera, fíjense que puse torno CNC y me aparecieron un montón de videos. Lo mismo hubiese sucedido si pongo fresa CNC. Bueno, a ver, cuando cargue vamos a ver cuál pieza está haciendo. Está un poco lento. Cuando los chicos ya respondieron a mí recién, me está llegando el audio, así que manda medio a mí. Igual me escucha o me escucha muy cortado, más allá del retraso. Y medio cortado también. Bien, voy a tratar de hablar un poco más lento. Igualmente voy repitiendo. Bueno, no me está funcionando YouTube. Después lo vamos a ver. Después lo cargo bien. Bueno, volvemos a la actividad.
Bien, entonces, la A es responder qué diferencia hay entre una máquina convencional y una CNC. La B es enumerar los componentes principales de una máquina CNC. La 3 es enumerar al menos 3 máquinas CNC. Y después tenemos que explicar las características principales y enumerar cuántos ejes. Por ejemplo, una fresa, control numérico, las características principales es que tiene 3 ejes, el eje de las coordenadas o el eje de las X está de esta forma, sirve para realizar tal o cual pieza, lo que ustedes quieran ir escribiendo de esa máquina. Y luego buscar un video cualquiera de una pieza que se esté realizando mediante alguna máquina. Claro, ponemos el link y explicamos abajo. Bien. ¿Alguna duda respecto del segundo momento? Es bastante sencillo. Bien. Ahora vamos a pasar el tercer momento, que es un poquito más, no más complicado, pero hay que explicarlo un poquito más. Vamos al tercer momento. En el tercer momento dice leer los apuntes subidos al aula virtual con el nombre del lenguaje CNC. Bien, ustedes van a leer este apunte. Lo importante de este apunte es que vayan, sí, lo subí hoy. Lo importante de esto es que vayan entendiendo, o por lo menos refrescando, un poquito cómo es la forma de mecanizar. Yo ahora le voy a explicar cómo vamos a comenzar a hacer las actividades, pero aquí hay un poco de información adicional y es para que vayan teniendo una idea de cómo se programa un torno control numérico. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Hay cosas que no, ustedes le van a leer como decir K15, trayectoria, bueno, hay algunas cosas que no la van a entender, pero no se dan problema. Ustedes leanlo que le va a ayudar a poder hacer el trabajo, o por lo menos si tienen dudas. Bien, entonces, leer un poquito es el apunte, por lo menos las primeras hojas, o las primeras 10, 15 hojas, con eso es suficiente. Bien, yo le voy a, cuando corrija el trabajo, que le agregue la figura, se la voy a agregar aparte, le voy a decir más o menos dónde está toda la información importante. Pero lo importante es que lo vayan leyendo todo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar saber para resolver el momento 3? Justamente es esto. Por un lado, que las coordenadas de trabajo del torno son X y Z. ¿Bien? Eso por un lado. Donde X son los diámetros y Z son las longitudes. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que yo les doy esta figura en el momento 2, en el momento 3, ¿bien? Donde dice, se debe realizar el siguiente ejercicio. Determinar los puntos de la siguiente figura, ¿bien? Vamos a suponer que la figura es esta. ¿La ven ahí todos la figura? Ok. ¿Cuál sería? Vamos a arrancar siempre del origen. ¿Bien? A ver si tengo un resaltador acá. Quiero ver si tengo un resaltador en las herramientas del PDF. Por ahora voy a anotar yo.
Ahí está. Bien. En esta parte, bueno, esperen que se puso muy lento esto. Vamos a borrar. Bien. El primer punto va a ser este. Bien. Ese va a ser el primer punto. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. El segundo punto va a ser este. Fíjense. ¿Cuánto vale en el eje Z? El eje Z es este. Este es el eje Z. Y este es el eje X. ¿Bien? Que va para allá. Y este es el eje Z que sube para allá. ¿Está? Este es el eje Z. Entonces, en el eje Z es 0. Y en X, fíjense, es 16 o 8. Exactamente. ¿Bien? Es 8. Ahora, entonces, el punto nos quedaría... Esperen que voy a escribir. El punto nos quedaría... El punto B, dijimos, el punto A es 0,0. El punto B sería 8,0. Bien. Las medidas se pueden tomar vamos a tomar por ahora por radio, pero se pueden configurar el CNC para que sea diámetro. ¿Ah? El ejercicio lo vamos a hacer por radio. Bien, entonces, dijimos el primer punto, a ver, vuelvo otra vez con la pizarra, el primer punto es este, el segundo punto es este, el tercer punto es este. El C sería 8, está bien, pero es menos 15, porque está del lado negativo del eje de la Z. ¿Bien? ¿Me siguen? 0, 0, 0, 8, perdón, 8, 0, y después es 8 menos 15. ¿Bien? El próximo punto vendría a ser este. ¿Cuánto vale? Exacto. 15 menos 15. El próximo punto vendría a ser este. Lo vamos a ubicar en una tablita, así como lo estamos escribiendo acá. A o P sub 1, cualquiera. A, 0, 0. B, y eso es lo que tenemos que resolver. Así lo vamos a presentar. Bien, el próximo punto es este y el próximo punto es este. Bien. Ahí los borré los puntos, sin querer. Bueno. Esperen que se me... Profe, ¿puede volver de nuevo un punto porque se tildó? Bueno, vuelvo a explicarlos. Z. El primer punto va a ser este. Vamos a poner A.
Este punto va a ser el B. Este punto va a ser el C. Este punto va a ser el D. Este punto va a ser el E. Este punto el F. Y este punto va a ser el G. ¿Bien? Perdonen los puntos. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo deberíamos resolver el problema? Esperen que pueda escribir en el chat. No me deja, ahí está. Para que sería A, la resolución sería así, 0,0. Vamos a poner los puntos, acuérdense que van primero el X y después el Z. ¿Bien? Entonces sería A, el punto A, sería 0,0. El punto B sería, dijimos, 8,0. El punto C sería 8, menos 15. Bien. El punto D sería 15, menos 15. El punto E sería 15, menos 30. Sí, puede haber un punto H que sea 0, 0. Aquí lo podríamos poner. Generalmente con la misma herramienta no lo podemos hacer, pero lo vamos a agregar a fines prácticos. Entonces, el F, el punto F, vendría a ser 20, menos 35. El punto G vendría a ser 20, menos 45. Y el punto H sería exactamente, el H sería 0, menos 45. Si nosotros cargáramos estos puntos, así como yo se los puse en un CNC, nos dibujaría el contorno de esta pieza. ¿Se entiende? Bien, entonces, voy a volver a este punto y acá dice realizar el plano de una pieza para ser realizada en un torno control numérico que debe tener dos diámetros distintos. Entonces, el punto A, la pieza se la doy yo, pero no está en el apunte. ¿Está? Simplemente que me lo olvidé. Voy a volver a subir el apunte. Bien. El punto B la tienen. No, lo vamos a agregar en este mismo archivo que estamos viendo ahora. En el punto B, ustedes deben inventar una pieza. Con esas características.
Bien, dos diámetros distintos y un ángulo de 45 grados. Bien, lo pueden hacer con cualquier programa o pueden utilizar también, sí, también el radio. Sí, pueden usar el Solid o algo, o directamente una hoja y un papel. Ahí les voy a mostrar alguna forma de hacerlo. Vamos a arrancar por la primera, que puede ser como lo hicimos aquí. Fíjense. Esta pieza tiene dos diámetros distintos, o mejor dicho, ¿cuál sería el primer diámetro? Esta pieza tiene dos diámetros. El primer diámetro sería 2. Perdón, tiene 3 diámetros. Exactamente. El primer diámetro es igual a 2. O mejor dicho, el primer radio igual a 1. ¿Bien? El segundo radio es igual a 2. Y el tercer radio igual a 3. ¿Bien? Y tiene dos ángulos. ¿Están a 45 grados esos ángulos? Exactamente, están a 45 grados. ¿Bien? Esos serían los dos ángulos a 45 grados. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es lo mismo, hacer el dibujo en este programita o en esta aplicación online y después van aquí a exportar imagen y la cambian. Y la copian, perdón, y la copian en el ejercicio. Lo del radio, explico de nuevo lo del radio. Me voy a ir a la otra pantalla, a esta para que vean. No, voy por parte. Primero voy a explicarle de nuevo a quien me preguntó que no entendió lo del radio. Fíjense, 16 es el diámetro, o sea, la distancia desde acá hasta acá. Pero nosotros estamos midiendo la distancia desde acá hasta acá, que es el eje de las X. ¿Se entiende? Esta distancia es el radio. ¿Bien? Y esta distancia es el diámetro. ¿Se entiende? Por eso, si la pieza tiene diámetro 16, si la pieza tiene diámetro 16, nosotros vamos a usar un radio igual a 8. ¿Bien? Es 8 de ahí más 8 de acá, hacen los 16. ¿Se entiende? Bien. Eso me habían preguntado al respecto de los radios. Después también me preguntaron, a ver que se me escapó lo del chat, a ver qué. Me preguntaron, ¿qué más me preguntaron? Si la pieza se dibuja toda completa. Bien,
No, las piezas normalmente en un plano de torno vamos a dibujar esta mitad. Vamos a dibujar esta mitad. Vamos a dibujar esta parte. Bien. Esta mitad y obviamente que vamos a tener que dibujar. Vamos a tener que dibujar los ejes. Los ejes dije. Este eje y este eje. Bien, dibujamos los dos ejes y dibujamos el contorno de la pieza. ¿Se entiende? Si le tenemos que colocar las medidas directamente, ¿qué es lo que se suele hacer? Hacer lo que hicimos acá. Directamente las medidas las tiene el eje ya. Solamente le ponemos, a ver, esperen que se abre este. Solamente le ponemos todos estos números, bien, y automáticamente ya van a estar las medidas. Si nosotros le ponemos número a los ejes, directamente ya sabemos que este punto corresponde al 3, 5. ¿Bien? ¿Se entiende? Si yo, este punto corresponde al menos 4, 2, menos 4. ¿Bien? 2, menos 4. Exactamente. Después solo hacemos la tabla con los valores de cada punto. En el primer ejercicio era según la figura que yo les di. En el segundo ejercicio hacen ustedes la figura con los puntos. Bien. Y después esperen que me voy a cambiar de aplicación. Y luego dice ubicar el origen de coordenada de la pieza en el extremo derecho sobre el eje Z y describir los puntos de movimiento de la herramienta. O sea, en el primero hacemos la pieza y en el segundo ubicamos los puntos. ¿Bien? Entonces, el ejercicio B sería realizar esto. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Ok. En el ejercicio C sería básicamente hacer una tabla con todos estos puntos. Fíjense que ahí está la tabla con los puntos. El B, el C, el D, el E, el F, el G y el H. Entonces hacen una tabla con los puntos de cada una de la parte de la pieza. Y luego, en el punto D, ustedes tienen que realizar el dibujo esquemático según este programa. Fíjense, vamos a realizarlo, vamos a arrancar realizarlo. X100, Z100. Yo voy a usar este programa, voy a borrar todo. Bien. Voy a agregar un punto A. Un punto A cualquiera. Y le pongo 100, 100.
Bien, se nos va a ir lejos, después lo vamos a buscar. Vamos a, fíjense, a medida que voy achicando el gráfico, se va a ir cambiando hasta encontrar el punto. Sin querer puse otro punto, no importa si lo vamos a usar. Ahí está el punto, 100, 100. ¿Lo ven? Profe, si en este caso yo lo que hice desde el punto A, voy a hacer una aproximación de la herramienta. Vamos a terminar el ejercicio y después vamos a ir viendo consulta por consulta. El siguiente punto era 0,5. Cero coma 5. Perdón, es al revés. 5, 0. ¿Bien? Luego tenemos el 0, 0. El punto C. El 0, 0. Luego tenemos un punto en x20, z menos 10. x20, z menos 10. Debe ser por ahí. Bien, vamos a cambiarle. Acuérdense que acá están al revés. Bien, fíjense. X 20, z menos 10. Acá en este programita está al revés, por eso yo para que queden bien los puntos los tengo que poner de esa forma. O sea, está el eje X, está en forma horizontal, que vendría a ser el eje Z, y después el eje X está al revés, está en forma vertical. Por eso los pongo al revés. ¿Ah? Bueno, el próximo punto era el punto 20 menos 25. Bien, son menos 25 en el eje de las X, 25 serán por ahí, y 20. Bien, entonces acá pongo 20 menos 25. Bien. Lo puse al revés, ¿cierto? Acuérdense que en este están los ejes al revés puestos. Depende del programa. Si lo hacen en AutoCAD o en otro programa, lo van haciendo directamente. Bien, acá yo los tengo que poner al revés porque el eje de las X es el eje de las ordenadas, donde para nosotros se llama eje Z. Bien, por nomenclatura este vendría a ser el eje Z. Bien, el eje que está horizontal es el eje Z. Y el eje
que está vertical es el eje de las Y, que para nosotros pasó a ser X. Bien, por eso los tengo que poner al revés acá en este programa. Bien, pero si no se pone siempre primero el X y después el Z. Nada más que acá estaría al revés. Yo tendría que girar el gráfico para que queden correctamente. Bien, bueno, y así voy a terminar de poner todos los puntos y finalmente los voy a unir. Sin querer. Ahí. 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 Y así sucesivamente. Ay, me faltó un punto. Me faltó el punto C, tal cual, como lo dice Agustín. Estoy borrando los segmentos. Ahí va de nuevo. El A con el B con el C con el D, y así haríamos el resto de los puntos. No sé dónde termina el programa, pero ese sería el gráfico, que lo pueden hacer con este programa, lo pueden hacer a mano, con una lapicera y un papel, lo pueden hacer con AutoCAD, con SolidWorks, con QCAD, con lo que ustedes quieran, con el mismo Word, con lo que más les guste lo pueden hacer. No hay problema de la forma de presentar. Si lo hacen en papel, le sacan una foto. Si lo hacen con este programa, pueden venir acá y exportan la imagen. Vienen acá arriba y exportan la imagen y así sucesivamente. Bien. Y eso es todo lo que hay que hacer. Esto es todo lo que hay que hacer para los tres momentos. Porque ahí termina el primer punto con el último, porque la máquina arranca acá. Imagínense que después esto va a ser una herramienta, va a arrancar en el 100-100, se va a aproximar hasta el punto B, luego va a empezar a frentear, por así decirlo, en el punto C, y después empieza a devastar hasta el punto D, al E, al G, al F, al H, y ahí termina el programa. ¿Bien? Después podemos alejarlo, no, pero el ejemplo, yo no sé si termina ahí o no recuerdo. Hay que seguir todos estos puntos. Termina en 0, x0, z, menos 55. Fíjense. Se termina cerrando en ese punto. Es como si, en vez de hacer ahí, terminara en un punto ahí. Una cosa así terminaría. No sé, después cuando ustedes la hagan a la pieza, le van a encontrar bien cuál es la forma. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí de estos puntos que vimos? Del punto... Esperen que voy a pasarme de nuevo al... Entonces, dijimos, en el punto A, determinar los puntos de la siguiente figura que la figura no le agregue. Esto lo voy a corregir. Bien, le voy a dar una figura. En el punto B, ustedes tienen que hacer los planos de una pieza que tengan dos diámetros distintos y un ángulo a 45 grados. Bien, que lo pueden hacer en cualquier software, CNC, CAD/CAM o directamente en una hoja a mano o en ese programita que vimos.
El punto C, ubicar el origen de coordenadas sobre el eje Z y describir los puntos del movimiento. Y después dice, realizar el dibujo esquemático del siguiente programa. Yo le doy los puntos y ustedes me van a realizar el dibujo, ese perfil que realiza, y eso es todo. A ver, vamos a explicar de nuevo el punto C. El punto C es, en el primer, vamos a ver, voy a buscar una hoja en blanco, acá, este pedacito en blanco. Sería así, mira. En el primer ejercicio, en el primer punto, ustedes deberían hacer la figura de la pieza. Lo que está ahí está para hacerlo así. Supongamos que esta es nuestra pieza. Bueno, disculpen las desprolijidades. Esta es nuestra pieza. La acotamos. Bien. Esto es, vamos a borrarlo así la acoto de otro color. La acotamos. ¿Ah? Que tiene, supongamos, 80. Disculpen los números. Después acotamos para acá. Tiene 60. Y después acotamos para acá. Tiene 40. ¿Bien? Y después acotamos para arriba. Acotamos ahí, acotamos ahí, acotamos ahí y acotamos el largo total. ¿Bien? ¿Se entiende cómo fue acotando? Suponete que esto tenga 20. Uy, estoy justo arriba. Ah, bueno. 20, 30. Tengo 10. Qué número feo. Y después tengo 20, supongamos. ¿Bien? Este sería el punto C, el plano. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, parece de jardín. Bien. Y luego el próximo punto, que es el punto donde dice, ahora que me voy a ir al... acá. Ah, no me puedo cambiar de pantalla. En este. No me puedo mover la pantalla si tengo el gráfico. En el próximo punto que dice, realice. Voy a hacerlo con otro color para que se entienda. Vamos a usar un color... ¿no? Realice dos ejes. Tendría que haber estado al medio. Ya lo vamos a correr. Dos ejes donde coincida con el extremo derecho de la pieza. Fíjense, este es el extremo derecho de la pieza y ahí están los dos ejes coordenadas, del cual este va a ser el eje Z, este va a ser el eje Z y este va a ser el eje X. ¿Bien? Y ahí hacemos la tabla donde ponemos los puntos. Donde ponemos, acuérdense que es 0,0, o le podemos poner A si quieren, 0,0, después B, en este caso sería, ¿cuánto sería? 20,0, bien, C sería
20, menos 20. ¿Entiende? Y así van terminando el ejercicio. Son el punto C y el punto D. Profe, ¿hace falta que hagamos el plano ese con las cotas o solamente podemos hacer la tabla? Fíjate que son dos puntos. En uno, perdón, el uno es el punto B. El plano es el punto B. Y la tabla con los ejes es el punto C. Ah, bueno, listo. ¿Se entiende? El punto B es hacer el plano. El punto C es encontrar los puntos. Entonces dijimos, el punto A falta la figura. Y ustedes tienen que encontrar los puntos. Yo le voy a dar una figura similar a esta. Y ustedes tienen que encontrar los puntos que ya vimos. ¿Y también ponemos las cotas? No, ya va a estar acotada la pieza. Bueno, Luego, el punto B es hacer ustedes la pieza, la figura con las cotas. Y el punto C es hacer la tabla con los puntos de ese dibujo que ustedes hicieron. Y el punto D es hacer la figura que representa estos puntos. ¿Se entendió todo hasta ahí? Claro, con los números de ZX, pero en verdad acuérdense que es X, Z. Siempre va en ese orden. Bien, voy a detener la grabación, así no se hace tan larga.